Hola, muy buenos días. Estamos en nuestro segundo día de la primera sesión estatutaria de este año 2022 de parte de la Sociedad Mexicana de Cardiología y tenemos el honor, el privilegio de encontrarnos aquí con grandes cardiólogos especialistas en arritmias, en electrofisiología, y el tema del día de hoy es arritmias y enfermedades oncológicas. Un tema candente, un tema de actualidad. Está con nosotros el doctor Martín Ortiz Ábalos, el doctor Gerardo Rodríguez Díez y el doctor Sergio Díaz Tostado. Bienvenidos, doctores. Por favor, cuéntenos un poquito, brevemente, qué fue lo que platicamos ahorita en esta sesión que tuvimos tan interesante. Lo interesante de analizar a los pacientes oncológicos que tienen arritmias es que las dos patologías coinciden altamente. Son dos de las enfermedades que más llevan a nuestros pacientes a los hospitales, a tratamientos y a la muerte. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el adulto en México y la enfermedad de cáncer es la segunda. Entonces se entrelazan con mucha frecuencia. A nosotros nos consultan por un paciente que tiene una arritmia o por un paciente que puede tener una arritmia. Los tratamientos oncológicos, como todos sabemos, tenemos en la mente ese dato de que va a ir a un tratamiento oncológico y se le va a caer el pelo, que va a ser un tratamiento muy intenso. Antes de meterlo a esos tratamientos, le llaman y te dicen, ¿se le puede dar el tratamiento o no se le puede dar el tratamiento? Nuestro papel es intentar, en lo que se pueda, llevar al paciente al mejor tratamiento oncológico que se pueda. Entonces te lo mandan y te dicen, bueno, estos medicamentos prolongan una cosa que se llama el QT, es una cosa que se ve en el electrocardiograma, que nos dice cómo se repolariza el corazón. La prolongación excesiva del QT puede llevar a un paciente a la muerte, sí, pero es una cosa extraordinaria, ¿eh? Lo que va a llevar al paciente a la muerte es el cáncer que tiene. Esto se le tiene que proporcionar al paciente el mejor tratamiento actual que tenga. Yo lo evalúo y digo, el paciente tiene el QT largo, muy largo, entonces tiene una patología que se llama QT largo. Lo habitual es que el paciente tenga el QT normal, uno lo ve, se le inician los tratamientos y se sigue vigilando el paciente. Si el paciente tiene menos de 500 de QT, abajo de 500 se puede decir que está largo, pero no se va a hacer nada. En los pacientes oncológicos, hasta 500 se les debe dar. Si el paciente tiene 500, requiere una evaluación por un electrofisiólogo para decidir qué más hacer. Porque si le quito la droga, lo que me tocó hablar es de un medicamento que tiene décadas, que se ha posicionado y que todos los fabricantes tienen una marca porque es como los medicamentos de la presión. Una vez que un medicamento es muy bueno, todos fabrican un medicamento similar. Los inhibidores de la proteína sinasa son unos medicamentos altamente efectivos. Pueden prolongar el QT, sí, pero la prolongación del QT es raro, es extraordinariamente raro que cause un problema grave. Cuando el paciente ya está en estadio terminal, entonces sí, en ese momento pues, puede tener muy largo el QT. Pero si el paciente ya se está muriendo, lo que necesita ya no es prolongarle la vida, sino tratar de tenerlo lo mejor posible. Entonces el paciente llega, uno lo evalúa. Los libros dicen si tiene 450 de QT, está largo. Pero entre 450 y 500 no hay que estar nada. Si el paciente tiene más de 500, entonces necesita ser evaluado. Necesitamos ver si ese paciente está bien hidratado, si no tiene otro medicamento que le prolongue el QT, porque si tiene otro medicamento que le podemos quitar, pues hay que quitárselo y darle un medicamento que necesita para prolongar su vida. Entonces de eso trató la charla. Nosotros pensamos que vamos a coincidir todos los días y nos llegan los pacientes y le medimos el QT y tratamos de ponerlo abajo de 500. Es decir, la inmensa mayoría de los pacientes, de cada 100 pacientes que te llegan, 99,5 diría yo que tienen el QT normal. Que le den la droga si necesita. Como un mensaje para los oncólogos, doctor, ¿qué porcentaje de pacientes están recibiendo estas drogas y qué pacientes son los que nos deben referir a los cardiólogos? El oncólogo generalmente se plantea un tratamiento y dice, este paciente necesita quirúrgico tal cosa, radiación tal cosa, medicamentos tal cosa, son los mejores. Y solo se preocupa si en realidad ve una arritmia. Los pacientes, en el hospital, los pacientes que reciben
inhibidores de la proteína sinasa no van a cardiología a evaluación antes. Y debería. Y debería. Es una cosa muy simple, es tomarle un electro, que es un estudio rápido, sencillo, barato y que se puede medir muy rápido. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Muy bien, gracias. Doctor Díaz Tostado, cuéntenos sobre su ponencia. Vamos a hablar un poco al respecto de los dispositivos cardíacos. Pacientes, conforme van avanzando con edad, también van requiriendo dispositivos, desfibriladores, marcapasos. Entonces, hay pacientes que aparte también tienen que ir a terapias de radiación por cáncer. Entonces, la pregunta era, ¿qué es lo que se hace con esos pacientes? ¿El dispositivo va a interferir, no va a interferir? ¿Va a dañar eléctricamente el sistema? Entonces, discutimos al respecto de qué hacer, qué secuencias hacer cuando un paciente tiene un dispositivo. Pacientes que se van a dividir en diferentes riesgos, si dependiendo de las características de si es dependiente, si utiliza un desfibrilador, si es una alta energía muy cerca del dispositivo que donde está aplicando la radiación. Entonces, con eso poder tener protocolos para poder tratar y reprogramar el dispositivo adecuado dependiendo de cada paciente. También algo que se habló mucho fue al respecto de pacientes que tienen un desfibrilador implantable y qué es lo que van a hacer con arritmias ventriculares. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como médicos, como cardiólogos, que estamos viendo dispositivos? ¿Vamos a mantener terapias o vamos a poder apagar las terapias? Todos hemos visto pacientes que tienen cáncer avanzado y que nos han pedido apagar las terapias. Entonces, vemos que pacientes con estadios avanzados de cáncer es adecuado. Obviamente, eso es porque el paciente lo está solicitando para mejorar no solo su calidad de vida, sino evitar agonía en etapas futuras, el poder pensar en apagar ese dispositivo. Entonces, tanto tener en mente el que pacientes con cáncer avanzado se puede detener la terapia y también pacientes con cáncer, qué es lo que vamos a hacer cuando reciben radioterapia. Muy bien. Algo un poquito más frecuente que es la resonancia magnética. Todavía tenemos por ahí pacientes con dispositivos que no estaban hechos pensando que en algún momento iban a ir a resonancia. Y hoy en día vivimos más tiempo y casi estamos obligados, ya casi todo el mundo pensamos que en algún momento vamos a necesitar una resonancia si vivimos muchos años, ¿no? ¿Qué hacemos, doctor? Para los cardiólogos, para los médicos internistas, para los cardiólogos clínicos, en el caso de los dispositivos hechos para resonancia y en los casos de los dispositivos que no están hechos para resonancia y que se tiene que hacer la resonancia. Claro, muy buena pregunta. Es una pregunta que muchos cardiólogos se siguen preguntando, que no están familiarizados con los dispositivos. Hay dispositivos que conocemos que sí están hechos para resonancia magnética. Lo único que se tiene que hacer es reprogramar el dispositivo antes de entrar a la resonancia magnética y después de resonancia magnética. Pero la pregunta más difícil es qué hacer con los pacientes que tienen dispositivos no compatibles con resonancia magnética. Hay diferentes formas de abordar esto. Parte de ello es primero ver si el dispositivo es o no es compatible y los cables son o no compatibles. Después, si un paciente tiene cables extras, cables abandonados, extensiones de cables, son cosas que van a contraindicar el proceso de resonancia magnética. Pero pacientes que tienen un dispositivo que no tienen cables abandonados, tienen extensiones y no es compatible con resonancia magnética, se puede aún programar para entrar a la resonancia magnética sin ninguna complicación. Importantísimo. Muchas gracias, doctor. Bueno, finalmente, Gerardo, ablación. ¿Qué nos dice sobre ablación y pacientes oncológicos? Bueno, brevemente hablamos de fibrilación auricular. El problema de la fibrilación auricular es que es la arritmia más común sostenida a nivel mundial y también es la arritmia más común en los pacientes con cáncer. ¿Cuál es la idea de tratar la fibrilación auricular? Tratar de mantener el ritmo sinusal desde temprano diagnóstico. Y eso se puede lograr con fármacos, pero a veces no se llega con fármacos y tenemos que hacer una ablación y una ablación temprana. La ablación consiste en el aislamiento de las venas pulmonares, con particularmente la crioablación, que es lo que se habló, tiene un perfil de seguridad mejor que la radiofrecuencia. En pacientes oncológicos, post-quimioterapia, post-radioterapia, que tienen mucha fibrosis y que la aurícula está adelgazada,
puede tener un perfil de seguridad mayor la creablación. Pero si nosotros tomamos en cuenta que es un paciente oncológico, que su expectativa de vida está alterada y encima el pobre paciente tiene síntomas de palpitaciones, pues hay que quitarle esos síntomas. Entonces hay que individualizar al paciente, no todos los cánceres son iguales. Hay que saber la expectativa de vida que tiene cada paciente y no porque tengan cáncer hay que dejar de tratar a estos pacientes, al contrario, hay que darles las mejores oportunidades tecnológicas que tengamos a la mano. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctores. Ha sido un placer hablar con ustedes. Gracias.